Buenos días, esta será nuestra primera clase virtual y vamos a empezar con una familia muy interesante, la familia Arecaceae. ¿A qué nos dice nada? Si pensáis un poco y os fijáis en el personaje que tenemos aquí, Super Coco, ya os sonará algo más, porque Arecaceae es el nombre moderno de la familia tradicional Palmaceae. Os indico y lo sabréis durante la asignatura que hay 7 familias que tienen dos nombres, el nombre tradicional y el nombre moderno. El nombre moderno alude a un género, el tradicional alude a características de la familia. Palmacea es uno de ellos, Leguminosae es otro de ellos, iremos viéndolos poco a poco. Son familias importantes. Bien, la familia de Supercoco es la familia de las palmeras, algo que todo el mundo conoce. Quien no ha visto alguna vez o quien no físicamente en las películas, esas plantas con un tronco alargado, con hojas enormes. Bueno, esas son las palmeras, son especies que nos recuerdan al trópico, al calor, al buen tiempo. Hay entre 200 géneros, cerca de 200 géneros y alrededor de 2.600 especies. Son muy conspicuos porque todos son árboles arbustos, son individuos cuando menos tamaño mediano y muchos son incluso muy altas. En los bosques tropicales a veces son las especies que sobresalen en el bosque. Aunque son tropicales y subtropicales y quizá la especie más conocida sea el cocotero, que crece y de la cual hablaremos después, que crece en las playas de las costas del Pacífico, tenemos también especies que pueden estar en sitios relativamente fríos. Es el caso, por ejemplo, de Trachycarpus fortunei, es una palmera de origen asiático que puede vivir en climas continentales como el de Castilla y León. Es quizá la palmera que más aguanta el frío y es desde luego la que más frecuentemente encontramos en las zonas de Europa, las zonas frías de Europa. Las palmeras, además de ese tronco, tienen como características unas hojas enormes, hojas que pueden medir varios metros y que tienen peciolo, que es algo muy raro o poco común en las monocotiledóneas, y podemos distinguir entre dos tipos de hojas. Y esto así repasaremos un poquito lo que son las hojas. Las hojas eh, pinnaticompuestas, donde a lo largo del raquis se van disponiendo las hojas a ambos lados de él, o las hojas palmaticompuestas, donde tenemos el peciolo y en el punto del peciolo empiezan a salir, como si fuese un abanico, todas las hojas, perdón, todos los foliolos que conforman la hoja. Otro aspecto interesante de las palmeras es su tronco, porque como recordaréis o como comenté cuando hablamos de monocotiledóneas, en principio no existe un cambio o nunca hay cambio en las monocotiledóneas y casi todas ellas carecen de crecimiento secundario. Cuando lo hay, es un crecimiento secundario anómalo. De hecho, si alguna vez habéis estado o vais a una zona de costa, que donde es muy frecuente tener palmeras, sobre todo la fénix, hablaremos después de ella, y veis algunas ellas cortadas, porque cuando se hacen viejas se cortan y veremos como lo que sería el interior, su tronco es una especie de estructura fibrosa que nada recuerda a la madera. Por ello, como solo tiene crecimiento primario, nunca van a engrosar el tronco. De hecho, lo que a veces parece que está más gordo simplemente es el modo en que se cortan los peciolos y las cicatrices que dejan las hojas. Y como solo tiene crecimiento secundario, no tiene crecimiento secundario, solo tiene crecimiento primario. Es decir, en la parte apical hay un meristema bastante grande que es el que hace que crezca en altura. Ese meristema se conoce también como palmito, porque ese meristema en muchas palmeras se utiliza como alimento. Se corta el meristema apical y se encurte y se vende. Es fácil encontrarlo en las tiendas si lo buscáis. El palmito en principio más adecuado es el que proviene de palmeras con muchos troncos, de modo que si un tronco, porque si cuando cortas el meristema apical la palmera va a morir, va a dejar de crecer, por tanto en poco tiempo, en unos años va a dejar de producir, ya no produce hojas y cuando las hojas que están se caigan, la palmera morirá. Pero si son palmeras que tienen reportadoras, que tienen, digamos, con muchos troncos, el palmito se puede gestionar adecuadamente. Y para finalizar, hablaríamos del aparato de la reproducción de los frutos. Las palmeras tienen frutos carnosos, que pueden ser, como en el caso de los dátiles, con un solo hueso, por tanto son drupas, pero también pueden ser en otros casos bayas.
Generalmente las palmeras producen gran cantidad de frutos que suelen tener un importante valor económico.